Estaba pensando que, viste, en esto que tenemos una cultura que es medio cíclica y va y viene, siento que volvimos un poquito a los 90 y a esta delgadez extrema donde de repente vemos a las famosas muy, muy flacas y no sé, pensé que era algo que lo habíamos erradicado. Ahora, el contenido relacionado a eso puede ser contenido que te advierta y te diga, como hablábamos en el capítulo sí. sobre IA Sí. y salud mental. Puede haber un contenido que te diga, me parece que estás teniendo quizá un problema, tenés que consultar profesionales, hablar con porque amigos. no es la info que vos querés consumir. Claro. Y lo O que que le te importa. diga cómo entrar en el desafío para estar más días sin comer. Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento after macho. ¿Qué lindo tal? que tenés! ¿Y vos? Mirá, Ay, es que estamos en otra locación, ¿no? estamos en otro another level. Another level, sí. Esto es superior. Es Estamos hermoso. para nuestra comunidad, estamos en Mubra. Mubra, que es una casa de producción de distintas cuestiones como estas, ¿no? Podcast, contenido y demás. Y bueno, hoy vinimos a probar nosotros. Para empezar a formar parte del ecosistema Mubra. Me gusta, me gusta. Y no estamos solos. No estamos solos porque vamos a tratar un tema muy, muy especial. Ujú. ¿Qué? Vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, conocido comúnmente como TCA. Trastornos de la conducta alimentaria. Y para eso tenemos una invitada. Una invitada de lujo. Súper. Hola. Hola. Hola, les presentamos a la nutricionista Aloe Martins Ducerro. ¿Lo dije bien? Sí, está muy bien. Ujú. Conocida en redes como Nutriciosa. Nutriciosa, me encanta. Ella no solo es nutricionista y tiene su red de nutriciosa, sino que además tiene una plataforma donde promueve la diversidad, el bienestar inclusivo y la prevención de TCA a través de la divulgación, la atención clínica y la formación profesional a otros y otras nutricionistas. Lo cual me parece genial porque, como la sigo hace bastante, me encanta que siempre tira cosas para otros profesionales de la salud, que me parece muy atinada, porque siento que no todos y todas los profesionales de la salud están como atravesados por una perspectiva de género, ni atravesados por una perspectiva de salud integral, como me parece que vos lo abordás muy bien. Sí, es una buena aclaración y a mí me gusta poder definirlo como prevención de TCA, o sea, porque al hacer mucha divulgación en nutrición no siempre se previene, muchas veces hasta se puede gatillar una conducta riesgosa o fomentar más esto sobre la cultura de dieta, cosas que vamos a hablar hoy, así que me parece súper interesante. De hecho, nosotras también grabamos otro episodio en mi podcast en su momento, de poder hablar de género y nutrición es como muy, muy necesario. Súper necesario. Y hablamos de trastorno de conducta alimentaria. ¿Y qué es exactamente eso? Bien, nos pareció como atinado buscar una definición y la Organización Mundial de la Salud las define como las enfermedades mentales graves caracterizadas por comportamientos alimentarios anormales, preocupación excesiva por el peso o la figura y a menudo una distorsión de la imagen corporal. Me parece que está bueno esto porque habla de la salud mental, ¿no? Cómo la imagen que tenemos de nuestro cuerpo está muy atravesada por nuestra salud mental y la imagen subjetiva que tenemos de nosotros y nosotras, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo es eso de la distorsión de la imagen? ¿Cómo pasa? ¿Pasa igual en varones, en mujeres? Ok. Mira, yo creo que, o sea, principalmente en el consultorio, yo hace más de 13 años que me recibí, lo veo principalmente en mujeres, ni hablar, o sea, podríamos hacer un capítulo aparte de nutricionistas. Mujeres son principalmente, pero también varones, y conflictos con su cuerpo y su imagen corporal, lo cual muchas veces eso se traslada a quien está del otro lado. Sí, yo lo veo mucho más en mujeres, también las mujeres son mucho más las que consultan en nutrición. Es verdad que hoy en día también hay un interés mucho más grande de parte de los varones en relación a alimentarse, porque también hay una presión sobre su imagen, y si bien está más invisibilizado lo que son los trastornos de la conducta alimentaria en varones, también se da. Lo que sucede es que las mujeres ocupamos mucho tiempo de nuestra vida hablando sobre nuestra imagen, tratando de cambiar algo, están temas de conversación habitual, hemos habitado muchas veces espacios donde se nos
indicaba bajar de peso mucho más que a los varones, digamos. Sí, además se me ocurre que siendo que la mujer tiene en nuestra sociedad este lugar de la que se ocupa de los cuidados, De la ocuparse de, alimentación, ¿no? entonces ocuparse del cuidado, lo que involucra la alimentación de otros y de sí misma también. Entonces, porque muchas veces el cuerpo no hegemónico, sobre todo en las mujeres, es leído como descuido. Total. Sí, específicamente leído como descuido y recae como un mandato más, ¿no? Como ocuparse del cuerpo, no solo para sí mismo y a veces muy lejano, ha visto de una mirada de salud, sino también en relación a otros. Situaciones en las que ha dicho por consultantes en que nutricionistas y o médicos o médicas se les han dicho, incluso en infancias, vos después no vas a tener novio. ¿No? O cómo no te vas a poder casar Mejor. Sí. Y ni hablar, sumar, o sea, no sé qué tanto se puede decir malas palabras o cosas que sean más Vos sentiste ofensivas. libre. Pero no, como sí, pacientes que le han dicho, el otro día me decía una paciente que una nutricionista le había dicho que si seguía así gorda, 8 años, no se iba a terminar casando con un hombre boliviano. ¿No? O sea, como No. un profesional de la salud, ¿no? Como si fuera un insulto, además, sí, ¿no? pero Ser por todos lados, como que se lo influía desde todos lados. Tremendo, ¿no? tremendo. No, un no, acto no, de- es una mezcla de Llamemos a la ley de demasiado. discriminación por Sí, todos lados. Es que por eso yo dije, wow. Y sí, esto de muy marcado de, ay, pero sos linda de cara, qué lástima. ¿no? Qué lástima. Cuando vos te preguntaste si se podían decir malas palabras, Sí, yo imaginé que ibas a claro, yo imaginé que ibas a contar algo más relacionado con, bueno, si no adelgazás no vas a garchar nunca, o una cosa por el estilo. No, y otros asociado a otro mandato, Claro. a casarte. Claro. Digamos, y al ser deseada por un varón. Que obviamente hay todo un tema ahí. Que digo, Sí. mucho antes de casarse, esta cosa en adolescentes, Sí. imagino, de O no ser vas a poder Virgo. tener hijos. Sí. ¿No? Y algo que me parece que está muy marcado también es que somos nosotras, las mujeres, muchas veces las que marcamos eso en otras mujeres, ¿no? En algún momento nosotras charlábamos de esto fuera de cámara y cómo por ahí cuando volvés, yo soy del interior, ¿no? Cuando volvés a visitar a tu familia, muchas veces la familia que no te ve hace un montón de tiempo, lo primero que te comenta es cómo está físicamente, Sí. ¿no? Como también de la vieja escuela, creo, pero bueno, quizás me parece que sucede hoy en día Sí, también. sí. Como mi abuela tenía esto que decía, estás más gorda, estás más flaca, antes de preguntarme cómo estaba, cómo Ni me hablar. sentía, ¿no? También es verdad que esos comentarios también se los hacen los varones. Sí. Digo, sobre todo en generaciones más grandes, porque eso sigue pasando, pero es como cómo no te estás cuidando, ¿no? Como no te estás ocupando de vos. Esto lo hemos hablado con algunas pacientes también, como la familia le marcaba, pero vos no te estás ocupando de vos. Y yo le digo, ¿no vas a hacer nada? Esta frase, ¿no vas a hacer nada? Directamente asumiendo que es por su corporalidad. Y yo lo hablaba con las pacientes como, tenés una carrera, sos madre, te encargás de un montón de cosas y entonces no sos nada, no haces nada, ¿no? Como que el peso está puesto ahí, el peso, ¿no? Y en relación a esto de vivir en una ciudad, digamos, lejos de donde uno es su familia, pasa mucho que he escuchado, sobre todo a mujeres, que no quieren exponerse a eso, ¿no? O gente que vive en otro país, por ejemplo, mucha gente que vivió en Europa y que cuando vuelve a Argentina siente un nivel de presión, no solo por lo que le dicen, sino cómo se empieza la autocomparación, que acá hay como mucho más presión sobre cómo se ven los cuerpos que en otras culturas, digamos. Sí, y pienso que también hay algo como en la hegemonía de la corporeidad como muy relacionada lo flaco con lo lindo. Y muchas veces las personas adelgazan y están atravesando situaciones de angustias tremendas. Y bueno, ay, pero qué linda que estás, ¿no? Como, y por ahí la persona por dentro la está pasando horrible, ¿no? Y esa construcción me parece compleja a veces. Súper complejo y es lo que hay que elaborar para deconstruir, pero es está tan incorporado, ¿no? Que pensamos eso en términos estéticos, la flacura, belleza. Pensaba cómo... Y éxito también. Y éxito. Y ¿Cómo se éxito. juega esto, por ejemplo, en el colectivo LGBT, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que pensar en que
la interseccionalidad, ¿no? Entonces como que se empiezan a cruzar más cosas que terminan afectando más a lo que sería una minoría, digamos, o sea, como que se suman presiones, Tal digamos, cual. y que también tiene que ver con el estereotipo de mujer o el estereotipo de persona trans también, digo, como todo estereotipo que existe, digo, yo no me dedico a esa área, pero entiendo que también funciona muy así y que hay mucha presión sobre cómo se debería ver ese cuerpo. Y están muy expuestos también a no solo a la mirada ajena y la presión, sino también esto de a lo que se exponen, ¿no? Como a las dietas, a los tratamientos estéticos, que sucede en otros espacios o en otros ambientes también, y cómo muchas veces se reduce desde la parte profesional al peso nada más, y no a, no sé si esa persona hizo un tratamiento hormonal o si se sometió a una cirugía, no se tienen en cuenta estas cosas muchas veces del lado de salud y siempre se reduce a un número o a una composición corporal. Sí, tengo una pregunta porque entiendo que hay como una diferencia entre lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y un desorden, Sí. ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia ahí? En realidad, lo que es el desorden es como estas conductas riesgosas que tenemos mayormente naturalizadas y que no llegan a hacer un diagnóstico de TCA, que tiene su forma específica de poder diagnosticar y que muchas veces en una cultura como la de Argentina están totalmente normalizadas. Como ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, esta cosa que no es que eso sea un desorden, sino si esa persona suele habitar su alimentación de esa forma o su relación con la comida, y por ejemplo, hasta comentarios naturalizados de, uy, mire todo lo que comimos mañana, no como nada, ¿no? Mañana lechuga. Sí, o volvemos caminando. O Mm. también esto de que las conversaciones en naturalizar estar a dieta, hablar de permitidos, como que nunca se termina el comer con incluso tu propia mirada, ¿no? O hacer compensaciones. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, el fin de semana me comí de todo y el lunes, martes, miércoles tomo Sí. agüita. Sí, y eso también pasa en diferentes personas, diferentes estratos sociales y también de diferentes edades. De hecho, también la otra vez hablaba con una paciente con TCA y me decía, ¿esto se termina en algún momento? Me dice, o lo ves en, no sé, por ejemplo, en geriátricos, cuando sos profesional de la salud y acompañás a personas que tienen 80, 90 años y se siguen quejando de su corporalidad. Y muchas veces las instituciones las ponen a dieta también, con estos planes que obviamente se rigen en instituciones que son más genéricos, hipocalóricos, porque, no sé, la mujer mayoritariamente, o el hombre también, está gordo, ¿no? Entonces, pero no solo lo que se te impone y que no puedes elegir en el caso de un geriátrico, sino también, más allá de la calidad alimentaria por los valores que tenga en sangre y demás, o patologías, sino también lo que la persona se sigue quejando de su propio cuerpo, y ahí sí mayoritariamente escuchás a mujeres. Ni hablar, o sea, en todas las etapas de la vida. Cuando sos adolescente, cuando sos joven, si sos madre, si no sos madre, si tuviste un embarazo, lo cursaste y después cómo tu cuerpo queda, en la menopausia, en la perimenopausia. Entonces, como que nunca, digo, hay algo en esto de que nunca se termina y que si además vos tuviste un TCA en algún momento de tu vida, cómo eso puede gatillarse en otra etapa. ¿No? No sé, en un embarazo, por ejemplo, o cuando como te cambia el cuerpo post-embarazo. Ujú. Sí, bueno, y en los varones quizás se expresa de otra forma, ¿no? Sí, porque vos antes hablabas de interseccionalidad y mencionaste varias cosas. Mencionaste el estrato social, mencionaste la edad también. Y yo pensaba, entre los varones, por ejemplo, más jóvenes, yo veo mucho esto de un ideal de cuerpo atlético, que, viste, mucho, ¿cómo se llama esto? Que es muy fuerte. Esta práctica, ay, se me hizo la ¿Qué? ¿La lágrima. vigorexia decís? No, esa práctica, estos tipos de entrenamientos que de son... funcional o No, CrossFit. el CrossFit. Ah, ahí va. Eso. Todo esto que tiene que ver con una cultura CrossFit, por ejemplo, donde se llevan cuerpos al límite y también muchas veces ayudado por sustancias o químicos que no siempre son saludables. Entonces, ahí podemos hablar de trastorno en el varón o... Sí, claro. Está mucho más invisibilizado, ¿no? Creo que lo que es trastorno de la conducta alimentaria, quizás si no llega a un nivel extremo, es raro que llegue a consultar, ¿no? O capaz a través de un espacio de psicología o psiquiatría,
más que a través de nutrición. En nutrición, algo que yo hablo mucho con las nutricionistas es que por más de que uno no se dedique a TCA, vas a ver TCA sí o sí en el consultorio o conductas riesgosas totalmente naturalizadas. El tema es que hacemos nosotros como profesionales, porque no es tan común que alguien venga y te diga, hola, yo tengo un TCA. Que probablemente esa persona ya directamente, si ya lo sabe y lo tiene diagnosticado, va a evitar otro tipo de espacios profesionales. Y es menos común, pero no es que no se dé, ¿no? En varones. Y hablando de espacios, ¿cómo se da todo esto amplificado por redes sociales, sitios o lugares en la internet que o fomentan una cosa o sea, alertan? Estaba pensando que, viste, en esto que tenemos una cultura que es medio cíclica y va y viene, siento que volvimos un poquito a los 90 y a esta delgadez extrema donde de repente vemos a las famosas muy, muy flacas. Y no sé, pensé que era algo que lo habíamos erradicado. Sí, creo que no. O sea, siempre viste que como que vuelve, todo vuelve. Pues no, mi ciela. Sí, también yo creo que es un problema porque en realidad también hoy es otra era con un nivel masivo de acceso a la información, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, pero en este caso pasa a ser negativo. Hablábamos antes fuera de cámara esto de que antes existían los blogs de Ana y Mía, que eran estos espacios donde chicas que, sobre todo adolescentes o jóvenes, que tenían o estaban atravesando una anorexia o una bulimia, se pasaban tips o recomendaciones, esos foros después se iban bajando. Hay libros también al respecto, películas. ¿Me hablabas de las Almams? Sí, después también hoy en otros espacios, como puede ser que es mucho más masivo, yo te decía Almond Mam, de Mamá Almendra. Sí, ahora lo profesional es como un término que circula mucho, o girl dinner, tipo comida de chicas. Son términos que circulan mucho en TikTok. Sí, hay unos videoensayos muy interesantes de Online Mami que tiene estos análisis desde la mirada de comunicación sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver con las corporalidades, los TCA, bueno, y otras cosas en relación a género también, pero lo que tiene es que hoy hay mucha exposición desde cómo funcionan los algoritmos en TikTok, en Instagram, en YouTube y en otras plataformas quizás menos difundidas. Los streaming también, y que antes quizás para poder hacer una dieta, no sé, con 15 años leías, no sé, la Para Teens o la revista de Rebelde Way, ¿sí? Y ni hablar eso, en otra época también se conseguía esa información, pero hoy hasta en WhatsApp tenés IA, ¿no? Que podés consultar. Y eso es cada vez un poco más complejo a la información a la que accedes y que eso puede alimentar. Yo lo que les decía es que el algoritmo es muy perverso y creo que cuando más sabes cómo funciona, más te espanta, pero que esto no sé si es 100% verídico, pero algunos especialistas en tecnología lo que decían es que, por ejemplo, el algoritmo, y tampoco sé si lo van a confirmar, pero el algoritmo de Instagram, por ejemplo, si vos te sacás una selfie y después la borrás, como que interpreta que vos no estás seguro de tu imagen corporal, entonces te empieza a mostrar contenido relacionado a eso. Ahora, el contenido relacionado a eso puede ser contenido que te advierta y te diga, como hablábamos en el capítulo sobre IA y salud mental. Puede haber un contenido que te diga, me parece que estás teniendo quizá un problema, tenés que consultar profesionales, hablar con amigos. No es la info que vos querés consumir. Claro. O que te diga cómo entrar en el desafío para estar más días sin comer. Sí, o capaz te muestra lo que hizo otra persona, o lo que hizo otra influencer, cómo come tal persona, o cómo sacarte fotos para salir más linda, qué filtros podés usar. Digo, puede haber un mix de información, depende cómo lo interprete el algoritmo y qué otras cosas vos consumas, pero entras en un loop que es perverso, porque digo, lo único que quiere como la red social es que vos estés más tiempo consumiendo, y ni hablar si hay pauta detrás de eso. Entonces es como que la realidad es que no sé si le va a aparecer mi video que hablo de concientización, ¿entendés? Y es muy difícil, como que esto que pasa con el sesgo que te dan las redes sociales, que obviamente a nosotros también nos pasa, como que, esto es así, o la gente piensa así, yo no soy la única persona, entonces es muy difícil salir de eso, sobre todo cuando la persona ya tiene un TCA, entonces se cierra más, ¿no? O se encierra en el cuarto, y podemos hablar esto en infancias, porque, no sé, unos pacientes que mujeres, 10 años, niñas, ¿no? Pero digo, van a la consulta y el pediatra le dice, la nena está gorda, tiene 10 kilos, así, o sea, o está obesa, tiene 10 kilos más, tiene que bajar de peso. Esa nena llega a su casa, se cierra en el cuarto. El pediatra
nada, es la indicación médica. Y después, ¿esa familia qué hace con esa información? ¿A dónde acude? ¿Qué le dice? ¿Qué piensa esa familia sobre esa nena? Digo nena, pero digo, si después esto pasa también, y que ahí sí tiene que ver con un tema de género, los comentarios que recibe una mujer cuando su cuerpo cambia. Entonces, no sé, por ejemplo, vos ya estás pensando que tu cuerpo cambió, que tu cuerpo esté haciendo incómodo para vos porque engordaste, por ejemplo, y tenés alguien cercano como un varón, que pues, por ejemplo, una pareja que te dice que te remarca eso, ¿no? No siempre sucede. De hecho, a veces es muy difícil acompañar a alguien sin empeorar la situación, pero, o si tu familia te dice cada vez que lo ves un comentario sobre tu cuerpo o opina sobre tu... No, además, bueno, desde la psicología, lógicamente, somos hablados y habladas por las otras personas que tenemos a nuestro alrededor y cuando somos niños, niñas, ese otro es muy, muy importante y con lo cual su palabra marca nuestra identidad, ¿no? Marca quiénes somos. Pero sí. No, vos sabés que una de las cuestiones que siempre fomentamos en el podcast es que se pueda hablar. Y acá hay una herramienta que es fantástica para hablar. Elegiste una cartita. Esas son de preguntas nutritivas. ¿Qué dice? ¿Te pesarías en público? ¿Para mí? Sí, si querés. No es para que la contestes, no, pero un Bueno, poco puedo para... contestar. Sí, yo me pesaría en público. Sí. Ok. Acá yo saqué una que dice, ¿qué sentís cuando familiares o amigues? Creo que depende de qué público. Claro. Igual. Sí. Esta dice, ¿qué sentís cuando familiares o amigues hablan de tu cuerpo o de otra persona que conoces? Es justo lo que decíamos. Claro, ¿no? Este es el comentario sobre el cuerpo ajeno. Ahora, ¿qué es esto? Es un mazo de cartas que creé con el equipo de ilustración de Nutriciosa, que para abrir conversaciones sobre cómo nos relacionamos con la nutrición y con nuestras corporalidades, que están buenos porque, no necesariamente en el caso de un TCA, sino poder abrir estas conversaciones entre familiares, entre amigas, con otra totalidad, con otro tono también, ¿no? Obviamente que depende quién lidere esa conversación y qué nivel de escucha haya, que no estás obligado a responder. Pero bueno, sí son conversaciones que se dan habitualmente, por ejemplo, entre mujeres. Ahí sí hay una diferencia. ¿Cuántos varones hablan de cómo se ve su cuerpo, cuánto deberían cambiar y cuántas mujeres pasan tiempo de su vida, no solo consumiendo, podríamos ver qué consume el algoritmo de una mujer y qué consume el algoritmo de un varón, promedio, que sí entra todo esto de... o sea, por ejemplo, de las proteínas, que está muy en auge, cuántas prote tenés que consumir, las publicidades, pero las mujeres históricamente, no es que ahora se habla de las proteínas y las mujeres también lo consumimos, ¿no? Esa info, pero siempre ocupamos tiempo, lectura, ¿no? Esto que decías vos de cuánto, que en general son las que se encargan de la comida, por ejemplo, yo me dediqué mucho tiempo a materno infantil, y las que consultan sobre la alimentación de sus hijos son las mujeres, ¿no? Y a veces tenés tanta información que genera un problemón, porque después tenés que, eso también te rebota en lo que vos haces para vos, o lo que tiene que ver con tu historia familiar. Y ni hablar si tuviste un TCA y además maternás, o si en este momento estás atravesando un trastorno de la conducta alimentaria que tiene riesgo de muerte. Como que también está como muy, bueno, sí, un TCA. Como hay riesgo de muerte con un trastorno de la conducta alimentaria, y si no es la muerte son un montón de padecimientos que son complejos. ¿Y cuál sería la recomendación para alguien que percibe en sí mismo o sí misma o que ve en alguien muy cercano que podría estar teniendo un trastorno de la conducta alimentaria? Yo creo que en lo que es entorno y familia es complejo y está bueno poder acudir, en caso de que se sepa que alguien tiene un diagnóstico, poder acudir a espacios en los que haya contención familiar, como en otras patologías o en otras situaciones, porque es muy delicado cómo acompañás y cómo tolerás con mucha paciencia y amor esos espacios. Y a veces tiene que ver con un tema de privilegios, de poder acceder a esa información, de poder acceder a ese espacio de acompañamiento y... si hay alguna otra situación vulnerable, si hay una situación de violencia en la familia, ¿no? Como la red que tiene esa persona. Pero que sí existe el espacio de poder acompañar sin juzgar. Yo creo que sí hay que dejar de minimizar este tipo de cosas y dejar de alimentarlas, porque a veces yo creo que algo que todos podemos, o todos podemos hacer, es como ver de observar en otros y después observar en uno qué comentarios hacemos sobre lo que come, lo que no come, cómo se ve, que entiendo que te puedas preocupar por el otro, pero desde dónde te estás preocupando. Y después, por otro lado, en relación a alguien, si sabe que tiene una mala relación con su comida,
es como entender que eso se puede abordar de una forma más amorosa y que obviamente que no se va a solucionar, ¿no? De un día para el otro. A mí algo que me choquea mucho cuando algunas pacientes me dicen que, ¿pero existe una vida sin estar pensando siempre en qué comer, cómo se ve tu cuerpo? Sabes que ese comentario en algún momento nosotros lo hablamos y es que siento que no importa el momento de la vida en la que estemos, podemos estar en el mejor momento de nuestra vida, quizás siendo muy exitosas, muy felices, en un momento como de mucho logro personal y estamos pensando en cómo nos queda la ropa, cuánto estamos pesando, cómo nos está viendo el otro, qué tal salimos en la foto, si nos vemos más gorditas o no. Lo de las fotos Y eso me parece que es, súper, súper impactante. Pero como nos gusta también hacer parte de nuestra comunidad de nuestros capítulos, le preguntamos un poco a nuestra comunidad sobre este tema en particular e hicimos 2 preguntas que me gustaría que podamos compartir. La primera pregunta es algo que recién hablamos, que tiene que ver con si las redes sociales, a como las conocemos y las usamos hoy, impactan en la imagen que tenemos de nosotros y nosotras. Hola, yo creo que sí, que las redes sociales influyen en cómo nos vemos, así como también en su momento lo hacían las revistas o la televisión y de forma masiva. Creo que hoy el tema de tener un dispositivo en la mano, de entrar todos los días a una red social y que te esté recordando constantemente que, no sé, tenés tantos ejercicios de actividad física, tantas recetas para hacer, tantos tipos de dieta, que tenés que alimentarte de tal forma, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Suman, creo, a una presión que nosotros ya veníamos teniendo, por esto que decía antes, pero sin duda sí, influyen en cómo nos vemos y en cómo queremos vernos también. Si te gusta nuestro contenido, danos like. Y como no solo de likes vive un podcast, también suscríbete, Y no te olvides de compartir compartí. el acceso, ¿no? Que decíamos Sí. hace un Sí, momento. y esto que yo sentía que es abrumador, si Total. lo pensás así, Y ¿no? al menos a quién le crees, ¿no? Digo, como que hay algo en esto que pasa mucho y que después capaz terminás acudiendo a la IA, ¿no? Y con el riesgo que también eso. Igual no sé qué, ya no sé qué es peor. Pero digo, hay algo en esto de que se accede tanto a la comparación. No solo a la comparación entre los pares y lo que los demás te dicen, porque no es que solamente es una idea tuya o algo que vos tenés de autopercepción. Que es lo que te dice. De hecho, a mí me pasa que cuando alguien llega a un espacio donde tenemos un abordaje como más compasivo, que tenemos este abordaje no pesocentrista, yo sé que después esa persona sale de ahí, que se la bombardean reels, información de cómo cambiar su cuerpo, que cruza al otro consultorio con otra nutricionista y le va a dar una dieta para bajar de peso o para medirle la composición corporal y alimentar eso que esa persona quiere medir o controlar. Entonces, es complejo y yo creo que sí es mucho más complejo que en otra era, pero también, digo, también hay acceso a otro tipo de información, pero por eso se necesita conversar y abrir conversaciones con otro tinte, ¿no? A mí me preocupa mucho las infancias en ese sentido, porque siento que tienen como un nivel de acceso tan veloz que si no cuidamos, esto lo hablábamos la otra vez, no cuidamos que ven, o acompañamos, no sé si cuidamos, pero acompañamos eso que ven, es nada, siento que se nos va un poco de las manos. Pero sabes que yo he encontrado a mi sobrinita de 8 años viendo unos dibujitos que estaban totalmente estigmatizados en relación a la corporalidad. O sea, era una pareja gorda o sea, que como que competía con una pareja fitness y la pareja fitness la hacía entrar al gimnasio y ellos estaban ahí, lloraban y porque pensaban en hamburguesas. Y yo digo, ¿qué haces? Mira, ni idea la niña de lo que estaba mirando. Y yo como, ok, esto está totalmente incorporado. Claro, pero ahí está como ni idea, no sé si ni idea, ¿no? Como algo de eso vamos incorporando, ¿no? Ni Sí, hablar. y lo interesante es justamente que se fomenten mucho más modelos alternativos, o sea, porque esta idea de que hay un solo modo de ser exitoso, que Está es, planteado en eso, claro, ¿no? que es tener guita y lucir divina o divino. Bueno, hay un punto, ahora hacemos con los audios, pero digo, con esto de las mujeres que están expuestas a los medios, bueno, hoy que es mucho más masivo, ¿no? De que podés tener tu propio medio en redes sociales, como eso también estás mucho más vulnerable a recibir comentarios o en TikTok y que eso te dispare o te alimente tu trastorno de la conducta alimentaria. No, que estaba pensando en algo que mencionabas y que tiene que ver también con pensar el trastorno como algo individual o pensarlo como algo que está fomentado socialmente, ¿no? Y es que una ida y vuelta. Y que ahí, viste, todos quienes trabajamos en salud mental,
hay que tener claridad en ese sentido, Sí. porque si no terminás estigmatizando a alguien, patologizando esa O minimizando conducta también. o minimizando también, pero en cualquier caso depositando toda la responsabilidad en la persona que está padeciendo. Ni hablar. Y ahí ¿No? también ¿Y el esto. contexto qué? Bueno, obvio. Y ni hablar en infancia, esto de poder cuidar a las infancias de una mirada más colectiva, incluso en lo que vos, aunque no tengas hijos, hijas, hijes, como que vos estás rodeado siempre de alguna infancia. ¿Qué le decís? ¿Qué le comentás? Si te escucha, vos sos la amiga de la mamá y estás todo el tiempo diciendo que estás gorda, que eso no vas a comer porque estás haciendo dieta, tiene un impacto. Obviamente que vos apenas podés con vos, no vas a estar pensando también en la infancia. Entiendo eso, pero poder pensarlo de forma colectiva ni hablar si estamos maternando o paternando. Ujú, total. Bueno, la segunda pregunta que hicimos fue si el impacto que tienen las redes sociales y los trastornos de la conducta alimentaria influyen más en las mujeres o en los varones. Si pienso en los TCA, lo relaciono directamente con las redes sociales, mucho más en estos tiempos, y creo que nos afecta en gran parte más a las mujeres que a los hombres, principalmente por los estereotipos de género, ¿no? Esto que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que lucir y hasta cuánto tenemos que pesar para, entre comillas, ser socialmente aceptadas. Además, esos discursos se replican en las redes sociales y suelen estar mayormente dirigidos a mujeres, como por ejemplo cuando se habla de dietas o ejercicios para adelgazar. Y a eso, encima, le sumo que como cualquiera puede comunicar en las redes sociales, no siempre son profesionales, aunque puede suceder que estemos en desacuerdo con algunos o algunas. Por eso me parece muy importante el acompañamiento, ya sea familiar, de amistades, incluso profesional, del contexto, para poder elegir de manera más crítica qué consumimos en las redes. Bueno, igual es una mujer quien está opinando, ¿no? Como que deberíamos preguntarle a un varón qué piensa sobre esto porque yo creo que también hay contenido para los varones en cuanto a la forma que tienen que tener los cuerpos masculinos, ¿no? Hoy en día esto de estar todo marcado y ser fitness o hacer running o levantar pesas. Que ahí quizá, no puedo citar estudios, pero digo, como una hipótesis, me parece que ahí la variable que hace diferencia es que del cuerpo masculino se espera que sea fuerte. Entonces puede ser más gordito, menos gordito, lo importante es que sea fuerte. En cambio, en el cuerpo femenino, en el estereotipo, la delgadez es como que lo es todo, ¿no? Sí, y no importa la edad que tenga esa mujer. Y además esto, ¿no? Como la crítica sobre, o sea, si una mujer tiene, en otras cosas estéticas, tiene canas, no se le celebra como un varón cuando tiene canas. Total. Y cuando se le mezclan, o sea, cuando tenés todas esas cosas a la vez, no sé, tenés 60 años y obviamente te cambió la piel, te cambió el pelo, te cambió la corporalidad, o no, o seguís teniendo la misma, pero con algunas otras cicatrices o con otra tensión en la piel, eso se exige también a la mujer. Otra cosa, lo vemos en las famosas, ¿no? Y quizás a las cosas que se someten cuando, o no sé, El Susana Botox que Jiménez. está tan de moda. Claro. Y hoy en día también está de moda. Ay, ¿cómo se llama esto? No sé. Colágeno. Ah, ¿no? sí. Como ponerse colágeno. Ácido, hay un ácido hialurónico, no sé No qué. creo que esté mal como ocuparse, si uno tiene ganas de ocuparse, de hacerse skincare, de cuidarse y demás. Usar protector solar todos los días me parece súper importante. Pero tampoco llegar con, bueno, nada, los reels, los TikToks de gente que hace todo un skincare que es tipo, se levantan con máscaras en las caras y el pelo no sé qué, y es como, uy, no, es un montón. Fíjate que ahí justamente se me Tiempo. ocurre, es difícil establecer el límite entre qué es autocuidado y qué es ya estar pendiente de la mirada de los otros, ¿no? No, y de cuánto tiempo vos estás pendiente de vos, porque también hay un tema en que muchas veces nos descuidamos a nosotros en pos de cumplir con otras actividades o de cuidar a otros, pero también esto de cuánto tiempo le destinan, por ejemplo, las mujeres a cosas a las que se espera que tenemos que hacer, depilarte, estar peinada o hacerte determinada cosa en el pelo, depilación láser, o sea, digo, como un montón, el cuerpo, ir al gimnasio o hacer actividad física. Depende también en qué estrato social te muevas o también en qué actividad laboral tengas. Se exige determinado tipo de cosa que lleva mucho tiempo. Entonces Que también, tiempo que podría ser invertido en otra cosa, como por ejemplo. y no sé, energía, leer. y tu carga mental. Y además, si sos madre, ¿no? O sea, ni hablar. Y también que a veces le transmitís esa exigencia. Si tenés una mujer, una hija mujer, se transmite también esa exigencia, lo cual es muy fuerte.
también hay un tema de, bueno, entender a esa madre, por ejemplo, que también le está trayendo. Vos me preguntabas qué era almond mom, que es un término que circula en TikTok, es como las madres almendra, que son aquellas que le transmiten y le exigen a sus hijas, sobre todo mujeres, pero podría ser también a varones, una alimentación healthy, tipo una alimentación saludable, en pos de que mantenga una silueta, o que coma todo limpio, como se dice, como bien sano. Eso puede gatillar también un trastorno de la conducta O sea, es alimentaria. que cuando me lo contabas me acordé de un amigo mío que me contaba que cuando era chico era bastante gordito y de pronto, no sé, en el almuerzo agarraba un pedazo más de pan y la madre lo miraba y le decía, ¿en serio? Bueno, por lo menos le hablaba, porque a veces ni siquiera te hablan, te miran, ¿no? Es como... Y todo para llegar al verano. También. Bueno, cosas extremas como ponerle candado a la heladera. Ah, bueno, sí. Sí. ¿Qué es esto, Alu? Llegar al verano es una campaña que armamos de forma colectiva, que el último año le sumamos también como que sea no solo que posten mujeres, ¿no? Varones, y también tratamos de hacer inclusivos como personas autistas y que puedan contar también su realidad y cómo lo viven. En relación a esto, cómo vivimos nuestra corporalidad y qué hacemos o qué dejamos de hacer en pos de tener un cuerpo, lo que se llama verano. Y es muy interesante porque en otros países no existe. O sea, como acá en la Argentina todo el mundo entiende lo que es llegar al verano. Sí. Y en otros países ese término no lo entienden, ¿no? Pero bueno, asociado a esto de todo lo que uno vive a la hora de exponerse, porque por el cambio de clima tenemos usamos diferentes prendas y como muchas personas viven de forma tormentosa esta época, como por ejemplo hay muchos varones que no se sacan la remera, ¿no? En la pileta o en la playa, o las cosas que llegamos a hacer con tal de, o una fiesta, no solo en verano, pero no sé, con tal de llegar a la fiesta de 15, ¿no? El horror de que te inviten a una pool party. Exacto. Sí, totalmente. O qué hacer para tal evento, y que obviamente si además esa persona está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, le puede decir, ay, estás divina, y vos capaz no comés. Hace 2 semanas. Sí. Bueno, y acá tenemos unas pequeñas pastillitas. Claro, es el complemento al de las cartas, ¿no? Que son vitamina P, se llama, que son las cápsulas. Hoy que también están de moda los suplementos. También, si uno lo abrís, tenés una pregunta nutritiva para que te invite a reflexionar. A ver. Ah, si la cámara me toma. Y dice, ¿qué comida de tu infancia te trae un recuerdo feliz? Ay, mira qué lindo. Churrasco con puré. Uy, qué rico. ¿Y a vos, Ceci? Fideos con salsa de pollo. Hacía mi abuela. Mirá. Muy difícil de replicar exactamente replicar. ese sabor, pero lo digo y siento el olor. Es tremendo. Yo creo que está bueno esto de entender que la alimentación es muy compleja y al mismo tiempo te está atravesado por un montón de cosas, ¿no? Entonces, dejar de minimizar lo que implica el alimentarse, el nutrirse, y también la imagen, ¿no? Cómo nos vemos, y poder entender de que merecemos disfrutar de nuestro cuerpo, merecemos disfrutar de la comida, y que cuando alguien me dice, no, pero es que yo amo comer, y ese es un problema, ¿no? Estar en la consulta y tipo, mira, si vos dejaras el disfrute o sea, perderías el disfrute por la comida, es otro problema, como se atraviesa muchas veces en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, nada, poder resaltar esto y llamar también a los profesionales a poder abordarlo desde una forma más amorosa e integral. Bueno, Alu, muchas gracias. No sé, Luis, si vos tenés ganas de preguntar algo más. Yo creo que nada. Habría montones Podría de estar cosas. 3 horas pero acá. Tampoco, claro, seguro te volvemos a invitar. Bueno, algo que sí lo dejo como para poder profundizar es esto también de hoy cómo entran también las inyecciones para el descenso de peso. Uy, sí, y cómo Ozempic. Ozempic es una de las marcas, sí, y cómo también muchas veces al tener un trastorno de la conducta alimentaria también se indican estos fármacos, o queda invisibilizado el trastorno frente a eso. O no se aborda la conducta alimentaria con estos tratamientos que lo que hacen es, digamos, disminuirte mucho el apetito, o sea, comes menos, entonces por eso bajas de peso. Y bueno, nada, como tener en cuenta estas cosas que están en auge y que traemos mucho también por la comparación, o que lo vemos en tal famoso o tal persona lo está consumiendo. Hoy es mucho más habitual ver que gente de mi entorno lo está consumiendo, o que vas a la consulta, que son muy pesocentristas muchas veces las consultas, y te terminan indicando como primera instancia.
Muchísimas gracias y recordanos como en Me pueden redes. buscar como @nutriciosa, ¿sí? O Academia Nutriciosa para las nutricionistas que quieren poder aprender a abordar la nutrición de una manera diferente. Muchas gracias. Gracias. Un placer escucharte. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.